Mateo 28:19 dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dos promesas del Señor. Amén. La firma de Jesús, que iba a estar con su iglesia todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. El libro de Mateo y de Marcos nos enmarca la gran comisión. Las palabras finales de Cristo a sus discípulos antes que Él ascendiera de regreso al Padre. Estas palabras están registradas en estos dos evangelios, Mateo y Marcos. En su comisión a los discípulos, Jesús impuso ciertos deberes, ninguno de los cuales puede ser omitidos, ni se aceptan excusas, sino que es un mandamiento y obedecer la gran comisión. En estos versículos que hemos leído se marcan 4 responsabilidades que tiene la iglesia de Dios en este mundo. Debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra ir es un imperativo que significa vas o vas. No existe un no en cada miembro de la iglesia. Es un sí, sí, de predicar el Evangelio completo de Cristo y su iglesia. Esto es imperativo. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo como el Salvador del mundo. Y la doctrina que Él nos ha encomendado, la doctrina que vino del cielo. Ningún ser humano puede pasar por ignorando de recibir el Evangelio de Cristo y de su iglesia. Este Evangelio tiene que ser el Evangelio completo. La palabra completo significa la doble comisión que tiene la iglesia en este mundo. Primero, de predicar a Jesús como el Salvador y el que perdona los pecados. Y segundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio completo es Cristo y su iglesia. No podemos divorciar estos dos principios. Cristo y la iglesia deben de ser predicados por cada uno de nosotros. Después de predicar de Cristo, debemos de bautizarnos para que ellos crean que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Debemos de enseñar que el bautismo, como le demanda de una buena conciencia, y es la evidencia pública de haber creído, de haber nacido de nuevo. Otra responsabilidad, gracias hermano, de la iglesia es enseñar a todos los creyentes. Esta palabra enseñar significa doctrinar. Las enseñanzas que fueron dadas por el Señor Jesucristo a su iglesia cuando Él la organizó en el monte Atín. Él le dijo: ir por todo el mundo. La iglesia no debe de ser escasa de no ir por todo el mundo. ¿Ven? Primero dice: ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas ovejas perdidas tenemos nosotros en nuestra casa que no han creído a nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que debe de ser enseñado son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Nuestra parentela debe ser enseñado con el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos.
completo. El mundo debe de saber que hay una iglesia santa. El mundo debe de saber que hay miembros santos. El mundo debe de saber. Ahora te estoy explicando, hermano. El mundo debe de saber como aquellos 12 hombres inspiraron. Aquellos 12 hombres movieron fuerza, unidos. Una de las armas poderosas que tenemos en la iglesia es la unidad. Es la unidad lo que nos va a hacer fuerte en este mundo. Nadie puede exaltar su propio nombre. Aquí vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ninguno de nosotros somos dueños de la iglesia, somos servidores. Somos servidores, hermanos. Somos servidores. Aquí no hay ninguna estrella, ninguna fama. Aquí la única estrella resplandeciente de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos nada sin Él. Esta actitud de predicar el Evangelio completo es una actitud de vida o de muerte. Muchas almas están recibiendo a Cristo, pero no están recibiendo el Evangelio de la iglesia. Cuando usted sale a predicar por las calles, mi hermano hablaba en la mañana, hoy en día se está predicando una unción ficticia. Y eso se miraba en el tiempo de la iglesia primitiva. El diablo está imitando todo. El diablo está falsificando todo. Pero jamás va a falsificar la doctrina y el poder del Espíritu Santo. Porque es real, aleluya. Ella es única. Ella recibió la autoridad. Ella fue revestida del poder del Espíritu Santo, aleluya. En el aposento alto recibió el poder. Déjeme que le diga, ella recibió la autoridad. ¿Por qué solamente ella recibió esta autoridad? ¿Dónde están las hermanas que son casadas? Levante la mano. ¿Le gustaría que su esposo, cuando se vaya desde la casa al trabajo, le dé la autoridad a otra persona, a otra mujer? Imagínese, hermana Lidia, que su esposo se despide de usted y le diga, amor, aquí después que me vaya, quien manda es María. Ella tiene la autoridad para mandar en su casa. ¿Cómo se sentiría usted con esto? Va a reclamar sus derechos. ¿Sí? La iglesia tiene la autoridad en la tierra, aleluya. Ella tiene el derecho y tiene el sello, la sangre de Cristo, el sello del Espíritu Santo. No la tiene otra. Esa esposa se llama la iglesia de Dios. Ella recibió la autoridad cuando el Señor le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí le dio la potestad el Señor, la autoridad. Si usted lee conmigo Efesios 1:22, dice que ella recibió la autoridad, la potestad. ¿Me lo leen rápido, hermano? Y sometió todas las cosas. ¿De dónde? ¿Quién sometió todas las cosas debajo de sus pies? Cristo. Cuando Cristo resucita, le quitó el poderío a Satanás. Amén, hermanos.
hirió a la serpiente en la cabeza. Cuando Cristo resucita, le quita el poder a Satanás, el poderío, el principado, la potestad, y lo sometió debajo de sus pies. Y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se le dio la autoridad? ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién en la iglesia? ¿Quién en la iglesia? ¿Quién en la iglesia? ¿Qué tiene usted entonces? No es cualquier cosa. Somos embajadores. Somos embajadores endosados. Amén, hermano. Somos los representantes de Cristo en la tierra. Y Satanás sabe eso. ¿Sabía que Satanás sabe que está en la iglesia del Señor? Por eso es que Satanás la ataca. Ataca a sus miembros, ataca a sus líderes, porque ellos son los representantes de Cristo en la tierra. Satanás atacó a Adán porque era el representante de Dios en la tierra. Pero la iglesia va a triunfar. La iglesia va a permanecer firme. Amén, hermano. Ella recibió la autoridad para hacer la obra que le fue asignada. Nos escogió a nosotros y nos dio autoridad. Pero no solamente recibimos la autoridad o la comisión. ¿Qué significa esta palabra, la gran comisión? Significa autorizar, dar poder, dar derechos, delegar, ordenar, encargar, etc. Vea qué montón de derechos tiene la iglesia de Dios en este mundo. Amén. La iglesia fue la que recibió la gran comisión de ir. Ella tiene el derecho, la autoridad. Ella tiene el derecho y la autoridad porque lo dice la Biblia. Las profecías que dice la Biblia hablan que ella es su esposa, el cuerpo de Cristo. Pero también tiene poder. Alguien puede tener la autoridad, pero sin poder no ejerce la autoridad. ¿Sí? Mi hermana Lidia puede tener la autoridad de mandar, pero necesita poder para dar órdenes. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está orando por mí? El poder trabaja en unificación con la autoridad. Usted puede tener la autoridad, pero puede perder el poder. ¿Sí? Como persona, como individuo, alguien puede tener la autoridad, pero puede perder el poder. Iglesia de Dios, si nosotros podemos decir ser la iglesia, debemos de tener el poder. El Señor dice que predicaba con autoridad, pero con poder. Necesitamos poder, aleluya. Que la gente vea, no solamente escuche que esté la iglesia de Dios, que vean los enfermos ser sanados. Y ese es uno de los problemas que enfrentamos en este siglo XXI. El poder. La iglesia primitiva tenía autoridad, pero también tenía el poder del Espíritu Santo. En el aposento alto ella fue revestida de poder. El poder se manifiesta dentro de la iglesia de Dios. Necesitamos los dones que fueron dados a ella. Y los dones están dentro de la iglesia, pero usted puede
decir por qué Dios no me usa a mí. Por falta de poder. Hoy estamos enfrentando un siglo que muchas veces no tenemos el poder. Miramos los enfermos y no son sanados. El apóstol Pedro, después que ellos salieron del aposento alto, dice que cuando llegaba el apóstol Pedro en una aldea, en una ciudad, ponían los enfermos en las calles, quizás la sombra de Pedro tocase a un enfermo para que fuera sanado. Era el poder del Espíritu Santo. Iglesia de Dios, necesitamos el poder. No sé si usted me está entendiendo. ¿De qué sirve ser la iglesia si no tenemos el poder? Necesitamos el poder. Al mundo no lo vamos a convencer con palabras, sino con hechos. La gente creía que ellos eran discípulos del Señor por el poder. Pastores, ministros, líderes de la iglesia de Dios, necesitamos el poder. Necesitamos el neuma en estos tiempos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? El mundo no va a creer a nosotros que somos la iglesia si no tenemos el poder. La gente creía al evangelio de aquellos hombres. Si usted lee conmigo en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hermano. Entonces, viendo la constancia de Pedro Sí. y de Juan, sabiendo que eran hombres de bellezas, se maravillaban y desconocían que habían estado con Jesús. Iglesia de Dios, el Señor dijo: yo estaré con vosotros. Debemos de estar con Jesús para tener este poder. Y este poder no se adquiere decir soy la iglesia de Dios. Es importante decirlo. Este poder no se adquiere por el conocimiento intelectual o por la ética o por la forma de hablar. Este poder se obtiene a través de la humillación y la santificación. Cuando nosotros perdemos la santificación, perdemos el poder. Ellos eran hombres sin letras, ignorantes. ¿Amén? Dice la versión antigua, pero la gente se maravillaba porque habían estado con Jesús. Mi pregunta es: ¿cuáles problemas fueron más difíciles? ¿Lo que enfrentó la iglesia en el tiempo de los apóstoles o lo que enfrentamos nosotros en este tiempo? ¿Por qué causa no se mueven los dones del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Será que el Espíritu Santo se ha ido de la iglesia? No, soy yo. Los descuidos espirituales son peligrosos. ¿Ven? El poder y habilidad para cumplir. Recibimos el poder, el sello de Dios, y tenemos esta garantía que somos la iglesia de Dios. Amén. Pero también tenemos el derecho. El derecho es que somos la iglesia de Dios.
Como representantes de Cristo sobre la tierra debemos de ejercer sus derechos y también representar a Cristo como es. No debemos de ser fanáticos de la iglesia. El fanatismo daña la imagen de la iglesia. Si nosotros decimos que somos la iglesia del Señor, dejemos que el mundo hable de nosotros que somos la iglesia de Dios. Aquellos hombres fueron llamados cristianos porque se vestían como Cristo, hablaban como Cristo y caminaban como Cristo. La gente va a decir, esa gente es santa porque predica y vive la santidad de la iglesia. Es una gente que va a decir de nosotros esto. Hay un pensamiento que dijo el hermano Tony. Él dijo en 1906. En 1909, cada miembro es un obrero y hay un trabajo especial para cada uno. Muchas veces queremos dar la responsabilidad de la gran comisión al pastor. Y mi amigo ve al pastor aquí. ¿Sabe qué significa estar sentado frente a usted? Tengo mi frente en alto, díganme alto. ¿Sí? Y lo miraba y me recordaba de una historia de un faro. ¿Sabe qué es un faro? Alguien que alumbra, alguien que señala que ahí hay tierra a los barcos. Mi hermano está aquí con un faro, alumbrando. Cada miembro es un obrero. ¿Cuántos somos obreros, hermano? La palabra obrero significa trabajar sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos somos obreros? No tenemos un salario dentro de la iglesia. Las abejas son obreros. Ellos trabajan para llevar miel, el néctar al panal. Las hormigas son obreras. Ellas trabajan sin pereza para llevar alimento antes del invierno. Iglesia de Dios, si queremos conquistar al mundo, debemos de trabajar como obreros. Cualquiera que está en la iglesia del Señor buscando otros fines, no es un obrero. ¿Ven? Y hay un trabajo especial para cada uno. El cumplimiento de la gran comisión se requiere la ayuda de cada uno de nosotros. Hay un trabajo que hacer dentro de la iglesia de Dios. Ya no es tiempo de estar ociosos ni perezosos. La pereza es pecado. El no orar es pecado. El no ayudar es pecado. El no trabajar en la iglesia es pecado. El no ser fiel es pecado. El no ser obediente es pecado. Muchas veces decimos, yo oro, ayuno, pero no soy obediente. No voy a los programas de la iglesia por pereza. La pereza es pecado. Uno de los 7 pecados capitales. Le hablo lo que dice Romanos 12:12. En 12:11, perdón, hermano. 12:11. En el cuidado, no perezoso. Ardiente en el espíritu. Sirviendo al Señor. Amén. Quiero ver a alguien. ¿Usted quiere ver a alguien que disfruta lo que hace? He visto desde que entré en la mañana a los hermanos cantando. Y cómo ellos disfrutan, mi hermano, en la música de lo que hacen. La palabra ardiente en el espíritu significa alguien que se quema o disfruta lo que hace. Vive entusiasmado.
que es lo contrario del perezoso. El obrero perezoso no trabaja, solo se queja y vive viendo si otro trabaja por él. ¿Ven? Está viendo si el hermano trabaja para él trabajar. Pero el hombre ardiente en el espíritu toma la iniciativa. Nada sucede si usted no se mueve. El hombre ardiente en el espíritu trabaja. ¿Amén? Y vea lo que dice Colosenses 3:23. Estamos hablando de los obreros en la iglesia. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita hay algo, hermanos. Alguien está sonriendo así como yo estoy sonriendo. Muy poco ánimo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano Josué. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermana Heidi. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Estamos de ánimo. Y todo lo que hagáis, aquí no vamos a hacer. Aquí no vamos a hacer de ánimo. ¿Para quién, hermanos? Como al Señor. Este símil, en otras palabras, cada vez que yo trabajo en la obra de Dios, el Señor está viendo. ¿Bien? El pastor puede ser que no lo está viendo, pero Dios está viendo su trabajo en la iglesia de Dios. Dios está viendo a la hora que estoy en el culto, cuando limpia, cuando pinta el templo, cuando da ofrendas, cuando predica en su trabajo, cuando viene en el bus alegre, contento. Todo es de ánimo. ¿Sí? ¿Sabía? Dice la psicología que las personas que viven de ánimo son las personas que tienen éxito y prosperan, y son las personas que menos se enferman. La historia dice que aquellos hombres que trabajaban para el Señor en el tiempo de Pablo morían sonriendo. ¿Qué les parece? Le dijeron al apóstol Pablo, vas a morir. Oh, gracias, hermano, qué linda noticia me diste. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo digo con ánimo. Pero alguien que nos diga esa noticia a nosotros ahorita, creo que no la vamos a recibir con ánimo. Amén, hermano. La iglesia debemos trabajar unidos, hermanos. Unidos. Amén. El hermano Tony se declaró también en esta asamblea, en la 9ª Asamblea General, cuando cada miembro del cuerpo se ubica en su lugar en particular, entonces estaremos listos para llevar el precioso mensaje a las almas. Debemos de saber cuál es mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. No debemos de lesionarnos los unos a los otros. Cuando hay lesiones, el cuerpo se duele. ¿Ven? Pónganse de pie, no. Venga, hermano. Porquito. Hermano, venga. Debemos de cuidarnos los unos. ¿Sí? Debemos de cuidarnos los unos. Eso es amar la iglesia. Si usted dice que ama la iglesia, es cuidar del cuerpo de Cristo.
Amar la iglesia es cuidar a mi hermano. Nadie puede decir yo amo la iglesia si no protege a su hermano. Cristo amó la iglesia. Cristo amó la iglesia y le dio el sustento a ella. Aleluya. Amar la iglesia es trabajar en ella. Muchos dicen yo amo la iglesia, defiendo la iglesia, pero no cuido de su hermano. Cristo amó tanto a la iglesia que lloró y dice que los cuidó como la gallina cuida a sus polluelos. Debemos de saber cuál es nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Muchas veces hay fricciones en la iglesia por no saber cuál es mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Una enseñanza en el libro de 4º año dice: florezca usted donde ha sido plantado. Si usted es supervisor del distrito 7, sea supervisor del distrito 7, no del distrito 5. Si usted es líder de familia, sea líder de familia y no del MBA. Si usted es líder de escuela dominical, haga el trabajo de escuela dominical y no de la tesorería. Amén. Hermanos, cuando nosotros no sabemos cuál es nuestra responsabilidad, en vez de ayudar al cuerpo, lesionamos el cuerpo. Y muchas veces la iglesia no crece porque a veces nosotros mismos lesionamos el cuerpo. Y muchas veces lesionamos al Espíritu Santo, lo contrictamos por no saber cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia de Dios. Muchas veces vivimos frío espiritualmente, oramos y ayudamos, pero no recibimos bendición porque hemos lesionado el cuerpo de Cristo. ¡Oh, aleluya! Cuando lesionamos el cuerpo de Cristo, nos tenemos de saber cuál es su lugar apropiado en el cuerpo, la posición, el rango donde debemos. Pero cuando estamos sanos de nuestra y sabemos cuál es la misión de la iglesia, entonces el mundo mirará una iglesia unida, trabajando con un solo propósito, de llevar el mensaje completo al mundo entero. Pero necesitamos sanar el cuerpo lesionado para poder trabajar en unidad y para poder trabajar juntos. Necesitamos sanar las heridas del pasado. Usted ni yo vamos a hacer un buen trabajo si hay heridas del pasado. ¿Usted ha visto a las hormigas? Cuando ella lleva un peso más grande que ella y aquel peso la volca y la hormiguita está con sus patitas arriba, pero llega una compañera y le ayuda a levantar el peso. Aleluya. Y hasta que su compañera tenga sus patitas en la tierra y las dos juntas llevan aquel alimento al hueco. En la iglesia de Dios no debe haber el egoísmo entre nosotros, ni la envidia, ni la armadura. ¿Puede usted decir conmigo? Hecho fuera la envidia, Hecho fuera la envidia, hecho fuera el egoísmo. hecho fuera el egoísmo. Nadie busca su propio bien, sino la del prójimo. Amén. Cristo no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Miembros de la iglesia de Dios en el distrito 5, debemos de trabajar unidas como las hormigas. Debemos de trabajar y ser obreros. Pero si estamos buscando y viendo el pasado y lesionándonos los unos a los otros, buscando defectos entre nosotros, no vamos a crecer, vamos a morir.
El Espíritu Santo no se lesiona porque alguien del mundo peca. El Espíritu Santo se lesiona cuando yo en mi corazón todavía no he perdonado el pasado. Si usted no perdona el pasado, el Espíritu Santo va a estar todo el tiempo ahí. En la mañana recibimos toques del Espíritu Santo, pero muchos no lo recibimos porque todavía hay fricciones y lesiones en su corazón que no perdonan. Usted dirá: yo soy miembro de la iglesia. ¿Qué garantía tiene eso para ir al cielo? No es la santidad, la identidad que vamos a presentar en el rapto de la iglesia. Aleluya. Debe de haber sanidad en el cuerpo. Aleluya. Debe de aprender lo que el Señor nos enseñó: humildad y mansedumbre. La arrogancia no es una etiqueta para un miembro de la iglesia. El orgullo no es una etiqueta para un miembro de la iglesia. Aleluya. La etiqueta que debe de haber por dentro y por fuera, la humildad y la santidad. Aleluya. Esa es la etiqueta que vive en San Miguel de su vida, de su vida. Iglesia de Dios, no hemos salido de este lugar porque hay miedo todavía entre nosotros. La iglesia primitiva, el Señor le dijo que no se fueran del aposento alto porque ellos tenían miedo. Necesitaban orar y ayunar porque habían cosas del pasado que todavía estaban vivas en ellos. Pero cuando estuvieron en el aposento alto, vino el poder, la promesa. El miedo que tenía Pedro se fue. Cuando Pedro recibió aquel poder en el aposento alto, fue el primero en levantarse con celo espiritual. Aleluya. Nosotros no estamos borrachos. Es que ha venido el poder del Espíritu Santo para echar fuera todo temor, para echar fuera todo miedo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer las pruebas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para sanar enfermedades. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aquel Pedro miedoso no está. Iglesia del Señor, necesitamos ese poder para cumplir la gran comisión. Quiero leer un último pensamiento del hermano Tomlinson. No he venido a juzgar a nadie, no conozco la vida de nadie aquí. Sentí mi corazón hablar estas cosas, hermanos, porque algo que Satanás quiere destruir es la comunión entre nosotros. Y quiero leer este pensamiento del hermano Tomlinson para hacer algo aquí. El hermano Tomlinson, predicando en esta asamblea, en la 9ª Asamblea General, él leyó Isaías 64 que dice: alza tus ojos en derredor. Alguien puede levantar sus ojos, pero no mirar bien. Alguien puede ver el mover del Espíritu Santo. Alguien puede verlo, pero no mirar bien. Todo esto se ha juntado. Vinieron a ti tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas del árbol serán criadas. Hay otras ovejas fuera de la iglesia. El problema es que si nosotros como miembros de la iglesia no hacemos el trabajo de la gran comisión, otros van a venir vestidos como novia. ¿Sabe cuál es el problema en esto, hermano? Usted ocupa un lugar importante en la iglesia. ¿Cuántos somos importantes? Amén. El problema está que si yo no tengo el poder, tengo la autoridad, pero el poder, el Espíritu Santo me va a decir, perdóname, quítate, Señor. Has estado tantos años en la iglesia y no has producido nada. Van a venir los edificadores. Quítate, Juan. Has estado tantos años en la iglesia y no has producido nada. Quítate, amigo. Has estado tantos años en la iglesia y no has producido nada. Quítate, Jesús. Quítate, Jesús. Quítate, Lili. Has estado tantos años en la iglesia y no has producido nada. Venga. Venga, hermano, sí. Venga, hermano, sí. Venga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No dejes que otro tome tu lugar, iglesia de Dios. Él es especial. Quítate, Moisés. Dios no pierde nada si yo no hago el trabajo. La iglesia no pierde nada. Ella no detiene su plan. La iglesia es perfecta y va rumbo a la perfección y nadie la va a detener. El Espíritu Santo la guía. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema aquí, hermanos, soy yo. Yo tengo el problema si no quiero trabajar en el cuerpo de Cristo. El Señor va a buscar un reemplazo. Tus edificadores vendrán a prisa. Van a venir las otras ovejas diciendo: este es el camino de Sion, esta es la iglesia de Dios. Yo quiero ser miembro de ella, quiero trabajar para ella. Es que quiere trabajar en la iglesia. Otros van a venir, hermanos. Otros van a venir a ocupar mi lugar. Y cuando usted esté sentado allá, usted va a decir: ese era mi lugar. Yo estaba ahí y no valoré lo que Dios me dio. Me dio el liderazgo del NBA y no lo valoré. Me dio la escuela dominicana y no lo valoré. La banda de líder victorioso. Oh, aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Valore ser miembro de la iglesia. Valore su salvación. Aleluya, es tan grande, hermano. Mucho hoy llora por tener la posición de antes. Mucho llora por ser miembro de la iglesia, pero el Espíritu Santo lo ha desechado. No deje que el Espíritu Santo te deseche, iglesia. Usted debe trabajar, los niños, con su
y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Cuando hemos sanado el corazón y entendemos que somos de valor como miembros de la iglesia, entonces vamos a crecer, vamos a extendernos, vamos a ser obreros aprobados, vamos a evangelizar el mundo. Pero si nosotros no nos hemos ganado a nosotros mismos, ¿cómo vamos a evangelizar el mundo? Tenemos las armas espirituales, la palabra de Dios, una doctrina, un gobierno para cumplir la gran comisión. El mundo debe de saber que hay una iglesia. Pero para que el mundo sepa esto, debemos trabajar unidos. Si usted se considera iglesia de Dios y ama la iglesia, sabe su corazón. Perdón. Quiero aplicar a estos hombres, quiero que pasen, salude a estos hombres y digan, hermano, valoro